Enero de 1972. Dos cazadores recorren la jungla cerca del río Talofofo, en Guam. Mientras revisan sus trampas de pesca, ven un movimiento extraño entre la vegetación. Al acercarse, descubren a un hombre demacrado, vestido con ropas tejidas a mano con fibra de corteza. No era un náufrago reciente, sino el sargento Shoichi Yokoi, un soldado del ejército imperial japonés que ignoraba que la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía 27 años. Su historia es un testimonio impactante de supervivencia y lealtad extrema. Durante casi 3 décadas, Yokoi vivió oculto en un búnker subterráneo excavado por él mismo. Para entender cómo terminó allí, debemos viajar a los años 40. Antes de vestir el uniforme, Yokoi era un modesto sastre en la prefectura de Aichi. Tras ser reclutado, en febrero de 1943, fue enviado a Guam, un punto estratégico tomado por las fuerzas japonesas. La paz duró poco. En julio de 1944, las tropas estadounidenses lanzaron una feroz ofensiva para reconquistar la isla. Tras semanas de intensos combates, las defensas japonesas cayeron. Bajo el código militar del Senjin-huk, la rendición equivalía a la peor de las deshonras. Morir en combate era el único deber. Ante la derrota, Yokoi y un pequeño grupo de camaradas decidieron internarse en la jungla para continuar resistiendo en las sombras. Los primeros años en la selva fueron una lucha brutal por sobrevivir. El grupo se dividió rápidamente a medida que las patrullas enemigas peinaban la isla. Hambre, enfermedades tropicales y choques armados redujeron al grupo a solo 3 hombres, Yokoi y 2 compañeros. Pero la tragedia volvió a golpear en 1964, cuando una inundación repentina mató a sus últimos 2 camaradas. A partir de ese momento, Yokoi quedó absolutamente solo. Para evitar ser detectado, Yokoi usó su enorme ingenio. Cavó un refugio subterráneo de 2 metros de profundidad cerca del río Talofofo. Reforzó las paredes con cañas de bambú, diseñó un conducto de ventilación oculto entre raíces y creó una entrada diminuta y camuflada con hojas secas, completamente invisible desde la superficie. En esta penumbra, su oficio de sastre se convirtió en su mayor salvación para salir adelante. Usando fibras de corteza de árboles de hibisco, ideó un proceso para hilar y tejer sus propias telas. Fabricó agujas improvisadas, hilos, mantas y trajes para reemplazar su uniforme destruido. Para cocinar sin delatar su posición, solo encendía fuego dentro del búnker usando madera de combustión lenta que disipaba el humo entre la vegetación. Por miedo a ser visto, salía de su cueva únicamente bajo la sombra de la noche. Se alimentaba de lo que la selva le ofrecía. Cazaba ratas, ranas y anguilas con trampas de bambú que él mismo construía, además de recolectar papayas, cocos y raíces. A lo largo de los años, encontró folletos arrojados por aviones que anunciaban el fin de la guerra y la derrota de Japón. Sin embargo, condicionado por la propaganda, creyó que eran engaños del enemigo para hacerlo salir y ejecutarlo. La falta de una orden oficial de sus superiores y el terror a ser juzgado por un tribunal militar le impedían entregarse. Yokoi decidió que su deber era resistir a toda costa, un día a la vez. Para no perder la razón en el aislamiento, mantuvo una disciplina estricta. Medía el tiempo observando las lunas y marcando muescas en el bambú del techo. Dedicaba horas a reparar herramientas
y recordar su patria. Todo cambió la tarde del 24 de enero de 1972. Al ser descubierto por dos cazadores locales, su instinto fue luchar, pensando que su vida corría peligro. Sin embargo, débil por la desnutrición y los años de reclusión, fue reducido fácilmente y trasladado a un hospital. La noticia de un soldado imperial japonés encontrado vivo tras casi 3 décadas conmocionó al mundo entero. En febrero de 1972, cuando Yokoi pisó suelo japonés por primera vez en 29 años, miles de personas y medios internacionales lo esperaban en el aeropuerto de Tokio. Sus primeras palabras ante los micrófonos resonaron con gran humildad en toda la nación. Regreso con mucha vergüenza por no haber servido adecuadamente. El regreso a la sociedad no fue nada sencillo. Yokoi había dejado un Japón imperial, agrario y devastado por la guerra en 1943, y regresó a una metrópoli industrializada, llena de luces de neón, rascacielos y tecnología moderna. Aunque el choque cultural fue tremendo, su capacidad de adaptación lo ayudó a salir adelante. Se casó, se convirtió en una figura respetada y escribió su autobiografía, Una vida sin artificios. En su libro detalló sus métodos de supervivencia y sus reflexiones sobre la resiliencia mental ante la adversidad. Shoichi Yokoi falleció en septiembre de 1997 a los 82 años. En la actualidad, una réplica exacta de su cueva subterránea en el Parque de las Cascadas de Talo Fofo, en Guam, atrae a visitantes de todo el mundo. Su historia ya no se analiza solo desde la perspectiva militar, sino como un poderoso recordatorio de los límites de la resistencia humana, las profundas cicatrices psicológicas que deja la guerra y la asombrosa capacidad del espíritu para aferrarse a la vida en las condiciones más extremas.